Buenos días, gente. Bienvenidos a nuestro curso de entrenamiento mental cotidiano, tempranero, a veces medio sabrosón. Yo soy José Pablo Navarrete y he aquí mis comentarios a la lección del día de un curso de milagros. Hoy la lección 352, que dice: los juicios son lo opuesto al amor. De los juicios procede todo el dolor del mundo y del amor pues se origina la paz de Dios. Entonces, los juicios son lo opuesto al amor, de los juicios procede todo el dolor del mundo y del amor pues procede la paz de Dios. ¿Está padre? Está bonito, pero está más interesante de lo que parece. Esta lección es una de esas lecciones que aparentan ser unos mensajes hermosos, buena onda, pero que encierran un trabajo muy interesante. Bueno, entonces vamos a ver que hay aquí tres ideas que vamos a reflexionar. Uno, ¿qué es un juicio? ¿Por qué los juicios, son tan nefastos? ¿Sí? Si vamos a una definición literal, el juicio es una facultad del entendimiento por medio de la cual el hombre puede distinguir entre el bien y el mal. ¿De acuerdo? Sin embargo, nos han educado para entender que este juicio moral, es decir, distinguir entre el bien y el mal, es la neta del planeta. Entonces, desde el punto de vista moral, religioso, ético, entenderíamos, por ejemplo, que varias situaciones son malas por default. Y no es así. Por ejemplo, cualquiera entendería que la infidelidad es mala, que robar es malo, que mentir es malo, que romper las reglas y las leyes es malo. Sin embargo, si nadie hubiera roto las reglas y las leyes, no hubiera habido revoluciones, no solamente armadas para derrocar gobiernos tiránicos y establecer gobiernos más democráticos. No, no solo eso, sino se rompen las leyes en muchos diversos aspectos de la vida, por ejemplo en el conocimiento. A veces se nos olvida que la Iglesia Católica condenó al mundo a 15 siglos de oscurantismo, bajo penas terribles, por supuesto de muerte, grandes genocidios, saqueos, asesinatos, robos, simplemente porque la gente aprendía ciencia. ¿De acuerdo? Entonces, en nuestros países, por lo menos en América Latina, yo soy mexicano, para los que escuchan esto del extranjero, pues los insurgentes han sido héroes. Y muchos de ellos, si no es que la gran mayoría, si no es que todos, pagaron con su vida. Beneficios sociales que perduran hasta hoy. La iglesia seguiría teniendo una santa inquisición metiéndose no solamente en los gobiernos, sino en la intimidad de las personas, si no se le hubieran puesto límites. México intentó durante muchos años ser un país laico, a partir de la Reforma, por ahí de finales del siglo XIX. Y luego nuestra revolución tan intervenida tuvo como una posguerra el conflicto armado de los cristeros, que seguían siendo grupos financiados por el Vaticano, porque México pretendía ser una nación laica. Entonces, ¿obedecer siempre es bueno? ¿A la mano que te tiraniza? Entonces tenemos grandes insurgentes, como Zapata, Madero, más antes, ¿verdad? Vicente Guerrero, el famoso cura Hidalgo, Simón Bolívar, San Martín, en el sur. Tenemos líderes modernos como el Che, como el subcomandante Marcos, en la selva de Chiapas. A veces la desobediencia está al servicio del bien. Y si una persona está casada y vive en un infierno y se enamora de otra persona, pues el divorcio es una cuestión no solamente legal, sino de sentido común. Y si el que roba, roba para comer, como un acto de resistencia ante los regímenes totalitarios, es malo. En fin,
Entonces, el que juzga, juzga desde un conjunto de valores con el cual fue condicionado desde que nació a creer en ellos. Pero eso no quiere decir que no puedan estar equivocados. Hace un par de años le pregunté a una mujer muy religiosa que qué escogería, ser buena o ser santa, y dijo las dos cosas. Suena bien, ¿no? Pero no, porque el bueno juzga. ¿Te das cuenta? El bueno juzga. Y si además cree que su bondad humana de seguir y respetar las leyes de Dios, juzga con crueldad. ¿Y quién le dijo que Dios juzga? A veces falta un pequeño chispazo de reflexión para darse cuenta del terrible error, pero la gente no quiere reconocer que esté equivocada, y eso es normal. Esa es una función del ego. Te sientes con el derecho divino de juzgar. ¿De acuerdo? ¿Y por qué la gente juzga? Porque es un vicio tan común. Bueno, porque juzgar moralmente a las personas nos hace sentir superioridad sobre ellos. Nosotros, como si nos portamos bien, podemos aventar la primera piedra. Una locura, ¿verdad? Bueno, el juicio implica también una negación de todas esas motivaciones que estás juzgando. La mujer que es fiel condena a las mujeres infieles. El hombre que no roba condena a los que roban, a los que mienten, a los que se rebelan ante el orden social establecido. ¿Por qué? Porque son pulsiones, motivaciones que reprime brutalmente en sí, las avienta a ese rincón oscuro de la mente que Carl Gustav Jung llama la sombra, y ahora ataca a los que sí tienen el valor de romper las reglas. ¿Viste? Entonces, la segunda idea es el amor. Bueno, ¿qué es el amor? Y te regalo, te comparto, ¿sí? Una definición personal, porque el curso de milagros dice, aquí no vamos a decir cuál es el significado del amor. Eso lo tienes que recorrer tú, porque es mucho más elaborado que compartir una definición, ¿sí? Entonces, yo pienso que el amor es la inteligente comprensión de la naturaleza humana y de la naturaleza en general. La inteligente comprensión de la naturaleza tuya, del otro, de tus semejantes y de tu entorno. Entonces, si tú comprendes la naturaleza de las programaciones que hay en las personas, ya no puedes ver pecado en tu hermano, en tu semejante. Y cuando tú asumes que el otro es tu semejante, asumes que ambos tienen los mismos pensamientos, pero no el mismo nivel de represión. ¿Y eso quiere decir que la moral es mala? No. Es preciso un orden social, un gobierno de la sociedad. Pero debemos reconocer profundamente que no es la neta del planeta, que no es una verdad absoluta, porque esas leyes y principios morales no son verdades de Dios. Son verdades de los hombres y por lo tanto pueden ser falibles. Entonces, en lugar de juzgar, comprender. Eso no quiere decir que te dejes por amor chingar. Por supuesto que no. Si puedes, defiéndete. Si puedes, cobra lo que te deben. Pero no odies. No juzgues, no condenes a personas que quizá no tuvieron la misma educación, los mismos valores que tú. Dice el curso, el perdón solo ve impecabilidad, es decir, la visión de Dios, y no juzga. Y esta es la manera de entender la espiritualidad. Juzgar te venda los ojos y te condiciona a ver el mundo de una manera dicotómica, bueno y malo. Entonces, cuando perdonamos al otro, estamos perdonando esas mismas pulsiones en nosotros mismos y comprendiendo que si nosotros no actuamos de esa manera, es por miedo, no por virtud. Le tememos al castigo. Todavía venimos arrastrando esas cuestiones relacionadas con creencias karmáticas, que se basan en la incomprensión de la naturaleza de las cosas. Bueno, la tercera idea dice, el juicio origina el dolor del mundo. ¿De cuál mundo? Del tuyo, porque el que juzga no es feliz. Yo
no me relaciono con los doctores de la ley, con los ministerios públicos, con los jueces. Considero que son gentes per se muy arrogantes, demasiado. Pero por otro lado no los juzgo, porque yo no haría su trabajo. Está cabrón. Lo que quizá haya que entender es que tienen una verdad jurídica, una verdad legal que defender. Pero no es la verdad de Dios, ni es la verdad absoluta. Así es que si debes algo, págalo. Pero ese no es un asunto de Dios. ¿De acuerdo? Vamos a tratar de comprender por qué siento lo que siento, por qué digo lo que digo y por qué hago lo que hago, si acaso estoy infringiendo alguna ley. Entonces, decíamos, el curso de milagros no va en contra de las reglas, pero vamos a analizarlas, vamos a comprenderlas para no condenar y mucho menos castigar a nuestro hermano. Lo que buscamos no es el castigo por medio del dolor, sino la comprensión de el error. Y ese es el milagro, corregir un error en nuestra mente. Entonces, cuando alguna persona te ofende, te hace algún juicio mala leche, malintencionado, pues la verdad, tú decides. ¿De acuerdo? Pero cuando tú te defiendes, estás dando por hecho que eres vulnerable a esos juicios. Por supuesto, vivimos en un mundo en el que hay que pagar derecho de piso. Nadie quiere que le anden levantando chismes, ni intrigas, ni que le anden perjudicando sus bienes. Pero tampoco es para tanto, porque lo esencial ya está a salvo. No tienes por qué defenderlo. Llegamos a la locura hasta de emitir juicios hacia las distintas religiones, creyendo que la nuestra es la buena. Entonces, los juicios son lo opuesto al amor. Juzgar es calificar entre bueno y malo, y el amor es la inteligente comprensión de la naturaleza de las cosas. Si una persona rompe las reglas, sería muy prudente que te preguntaras por qué. Y si alguien o tú estás juzgando, que te preguntes por qué juzgas. ¿Por qué tienes esa debilidad de carácter de juzgar al otro sin realmente conocer sus causas? Juzgar te hace infeliz, te hace estar enojado a la defensiva, y amar crea en ti ese estado de paz, sabrosa, chingona. ¿De acuerdo? Entonces vamos a distinguir las leyes del hombre y las leyes de Dios. ¿De acuerdo? Y vamos a darle a cada categoría su valor específico. Gracias, ya sabes. Nuestra revolución es espiritual hasta la victoria siempre, compañeros. Seguimos meditando todos los días y dando sesiones a distancia. Gracias.